Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Si estuviste conmigo en el programa anterior, seguramente recordarás aquella sensación inquietante, casi eléctrica, que nos dejó la historia de los Nefilim, esos seres gigantes, híbridos, imposibles de clasificar claramente, cuyo origen ya en sí mismo representaba un desafío, una especie de ruptura en el orden del mundo antiguo. Y seguramente también recordarás que los presentamos como hijos de una unión controvertida, la unión entre los llamados hijos de Dios y las mujeres humanas, algo que ya por sí solo dejaba demasiadas preguntas abiertas. Pero, ¿y si te digo que para entender de verdad a los Nefilim, para llegar al corazón mismo de este misterio, tenemos que dar un paso atrás en el tiempo? Porque, claro, si hablamos de hijos, tenemos que hablar necesariamente de sus padres. Y si hablamos de padres, inevitablemente llegaremos a los abuelos. Y es ahí precisamente donde se encuentra la raíz más profunda y tal vez más incómoda de esta historia, en los seres que la Biblia nombra con una palabra enigmática y plural: Elohim. ¿Quiénes o qué eran realmente estos Elohim? Cuando abrimos la Biblia, nos encontramos con que la creación misma, el principio del universo y de la vida sobre la tierra, está ligada a este término. En principio crearon los Elohim los cielos y la tierra, dice literalmente el Génesis. Y uno se pregunta, ¿por qué está en plural? ¿Quiénes eran estos seres que parecen haber decidido sobre la existencia misma de todo lo que conocemos? Más allá del relato bíblico tradicional, la figura de los Elohim tienen ecos en otras civilizaciones antiguas. Podrían ser los mismos seres que los sumerios llamaban Anunnaki, que descendieron del cielo para dar forma al mundo y guiar al ser humano. Podrían tener conexión con los dioses primigenios que aparecen en las leyendas más antiguas de Egipto, de Babilonia, incluso de culturas remotas que jamás conocieron la Biblia, pero que, curiosamente, comparten relatos casi idénticos sobre seres divinos que descendieron a la tierra. Y esos llamados hijos de Dios, los que descendieron y tomaron mujeres humanas, dando lugar a los Nefilim, ¿no serían otros que descendientes directos, enviados o incluso emanaciones de estos Elohim primordiales? Seres que bajaron desde las alturas celestiales no solo para mezclarse con los humanos, sino para compartir con ellos secretos que quizás no estaban destinados a ser revelados todavía. Sí, es verdad que nos han contado siempre que estos ángeles, estos hijos de Dios, fueron rebeldes, transgresores, desobedientes. Pero, ¿realmente lo fueron? ¿O se trata quizás de una interpretación posterior, impuesta por poderes que prefirieron esconder la verdadera naturaleza de lo ocurrido para proteger una historia más cómoda, más controlable?
Lo que está claro es que para descubrirlo necesitamos adentrarnos aún más profundamente en el tiempo, no para juzgar, sino para intentar comprender, no para condenar, sino para rescatar un fragmento olvidado de nuestra historia cósmica, de nuestra identidad perdida. Porque quizá lo más inquietante no sea saber quiénes fueron estos seres llamados Elohim, ni siquiera por qué bajaron, sino comprender qué significa realmente que todos nosotros, en algún rincón profundo de nuestro ADN espiritual, podamos ser herederos directos de aquella mezcla original tan poderosa y prohibida que aún hoy sigue resonando en cada mito, en cada religión y en cada uno de nosotros. Así que ven conmigo porque hoy nos vamos atrás en el tiempo. Vamos a buscar los padres y los abuelos de los Nefilim. Y en este viaje quizá entendamos mejor quiénes somos o quiénes dejamos de ser. ¿Escuchas Ángeles Caídos o Dioses Rebeldes, segunda parte? Los Elohim, los abuelos del misterio. La primera vez que encontramos la palabra Elohim en la Biblia, surge una pequeña confusión que rápidamente se convierte en un misterio enorme, casi cósmico. En el principio, crearon los Elohim los cielos y la tierra. Y así lo dice literalmente el Génesis, el texto hebreo original, y ahí ya sentimos una leve incomodidad en el alma, porque, claro, ¿por qué Elohim está en plural si siempre nos han hablado de un único Dios creador? Elohim no es simplemente una palabra hebrea para decir Dios. Para eso ya tenían otras palabras. Tenían El, tenían Eloá, ambas claramente singulares. Pero Elohim es distinto, es plural en su forma, aunque muchas veces acompañado de verbos en singular, como si el idioma mismo se resistiera a poner límites precisos. Algunos eruditos dicen que ese plural es un plural majestuoso, una forma de expresar la grandeza infinita de Dios. Pero otros, más inquietos o quizás más valientes, sugieren algo distinto, algo menos cómodo, que la pluralidad era literal, real, tangible, que quizás la Biblia, en sus capas más antiguas, hablaba abiertamente de una multiplicidad de seres celestiales, de una especie de consejo o asamblea de entidades poderosas que participaron activamente en la creación del universo conocido. Y claro, esta idea no encaja fácilmente en lo que nos enseñaron en el catecismo o en la escuela. Pero si miramos más allá de la tradición religiosa oficial, nos encontramos con algo fascinante que no solo la Biblia, sino prácticamente todas las culturas antiguas que conocemos, hablan de entidades divinas que descendieron del cielo en plural. Viajemos un momento a la antigua Sumeria, esa civilización que precedió en miles de años a la escritura del Génesis. Ellos hablaban abiertamente de los Anunnaki,
literalmente los que descendieron del cielo a la tierra. Estos seres bajaron, según las tablillas encontradas en Mesopotamia, para dar forma al mundo, para establecer leyes, para enseñar al hombre las bases de la civilización. Y no eran uno, eran muchos, cada uno con su nombre y su tarea: Enki, Enlil, Anu, todos considerados Elohim por algunos estudiosos modernos que ven en los textos sumerios y en los relatos hebreos un mismo núcleo de verdad antigua. En Egipto encontramos algo parecido, un panteón de dioses que no solo gobiernan, sino que crean activamente a los hombres, enseñan artes, escriben leyes, construyen civilización. En Babilonia lo mismo. Los dioses bajan, modelan al hombre con arcilla mezclada con sangre divina y lo dotan de conocimiento que antes no tenía. ¿Por qué tantas civilizaciones diferentes, tan separadas por el tiempo y el espacio, insisten en hablar en plural cuando se refieren al principio del mundo, al acto mismo de la creación? Quizás porque en algún nivel más profundo y verdadero, ese plural era real. Quizás porque hubo un tiempo en que realmente no había un único Dios solitario creando todo, sino una especie de colectivo divino con seres reales y diferenciados, participando de manera conjunta en algo que hoy apenas alcanzamos a comprender. Y entonces, ¿qué significa esto para nosotros, para los Elohim bíblicos? Significa que posiblemente la Biblia, en sus versiones más antiguas y originales, estaba expresando una realidad espiritual o histórica distinta a la que nos han contado. Significa que Elohim podría referirse a entidades divinas múltiples, reunidas en un consejo o asamblea celestial que decidió bajar a la tierra en algún momento de nuestra historia. Y significa también que los llamados hijos de Dios, esos seres que descendieron y dieron lugar a los Nefilim, no fueron capricho aislado, sino parte de un linaje más antiguo, más profundo, más intencionado de lo que hasta ahora hemos imaginado. Quizás los Elohim nunca se fueron realmente. Quizás simplemente dejamos de verlos o de querer reconocerlos. Pero ahí están, en la raíz de nuestros mitos, en las bases de nuestras religiones y quizá también en lo más profundo de nuestra propia esencia humana. Hemos hablado de los Elohim como ese colectivo misterioso y ancestral que estuvo presente en la creación, que aparece en las páginas más antiguas de la Biblia y también en otras culturas lejanas. Pero si ellos son los abuelos en esta historia, es momento de acercarnos a sus hijos, porque es justo en esa generación intermedia donde ocurre algo que cambia para siempre la relación entre lo celestial y lo terrenal. En el Génesis, a estos descendientes directos de los Elohim se les llama en hebreo Benei ha-Elohim, literalmente los hijos de los Elohim, aunque nosotros lo estamos traduciendo fonéticamente como Elohim, y así vamos a seguir llamándolos. Pero retomemos. Estos son traducidos habitualmente como los hijos de Dios.
Pero no te dejes engañar por lo sencillo de esta frase, porque en realidad oculta una profundidad inmensa y bastante incómoda para algunos. ¿Quiénes eran exactamente estos hijos? ¿Eran ángeles? ¿Eran dioses menores? ¿O acaso eran seres divinos, pero con cuerpos físicos, capaces de interactuar con los humanos de manera tangible y real? La Biblia, con su típica brevedad en asuntos delicados, apenas da detalles, pero sí es explícita en algo fundamental. Estos seres bajaron desde los cielos atraídos por algo profundamente humano, quizá demasiado humano, la belleza de las mujeres de la tierra. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así lo cuenta en Génesis 6, con un tono sencillo, pero con consecuencias inmensas. ¿Eran estos hijos de Dios simples visitantes curiosos? ¿O acaso vinieron con un propósito más profundo, más complejo, tal vez incluso espiritual o evolutivo? Algunos textos que fueron dejados fuera de la Biblia, como el famoso libro de Enoc, hablan claramente de estos seres, mostrándolos de una forma diferente y tal vez más reveladora. Los llaman los vigilantes. Y aquí sí que empezamos a ver una imagen más precisa y apasionante. Según Enoc, estos vigilantes eran seres divinos encargados de observar y proteger a la humanidad desde lejos, desde planos más sutiles. Tenían un papel concreto y una única prohibición. No debían intervenir directamente en los asuntos humanos. Pero, claro, ya sabemos cómo suele acabar cualquier historia cuando algo se prohíbe con demasiada fuerza. Y así, estos vigilantes no solo descendieron, sino que rompieron completamente las reglas de su misión al tomar esposas humanas, dando lugar a esa mezcla explosiva, fascinante y peligrosa que fueron los Nefilim. ¿Fue amor lo que movió a estos vigilantes a cruzar la frontera prohibida entre cielo y tierra? ¿Fue deseo? ¿O quizás fue algo más profundo y delicado, como la búsqueda de un vínculo real, tangible, físico con seres capaces de vivir, amar, sufrir y sentir la vida con intensidad plena? La respuesta puede no ser una sola, sino todas juntas. Y lo que está claro es que con su descenso y su decisión de mezclarse con las mujeres humanas, se abrió una grieta espiritual que jamás se cerraría completamente, una grieta que marcó para siempre la historia humana. Y no solo por la aparición de gigantes, sino porque estos vigilantes trajeron consigo algo más que sus cuerpos y sus emociones. Trajeron conocimiento. Tal vez demasiado conocimiento, demasiado pronto, demasiado rápido, porque lo que transmitieron a los hombres no fueron simples consejos, sino saberes profundos, revelaciones celestiales, secretos hasta entonces inaccesibles. Enseñaron a los humanos astronomía, metalurgia, magia, botánica sagrada, el arte de las medicinas y los encantamientos. ¿Puedes imaginar lo que significó para aquellos primeros humanos recibir tanta luz de golpe?
no fue sólo una transgresión del orden establecido por los Elohim, sus padres y creadores. Fue algo mucho más profundo. Fue un intento real de compartir lo que no estaba destinado aún a ser compartido. Un desafío directo a los límites que separaban lo divino de lo humano, los cielos de la tierra, el conocimiento de la ignorancia. Y eso es justamente lo que vamos a explorar ahora, porque es justo en ese acto de transmisión, en ese pacto prohibido, donde la historia humana dio un giro tan brusco, tan enorme, que aún hoy seguimos intentando comprenderlo. Hasta ahora hemos acompañado a estos hijos de Dios, estos vigilantes que descendieron a nuestro planeta en busca de algo que quizás iba más allá de lo meramente físico. Claro y presente está la atracción hacia las mujeres humanas, pero algo más profundo parece haber vibrado en el corazón o en el alma de estos seres, un impulso irresistible hacia lo prohibido, hacia aquello que no solo estaba vedado por leyes celestiales, sino que posiblemente rompía también con un plan espiritual cuidadosamente diseñado. Entonces pensemos juntos, ¿qué pudo haber significado realmente ese pacto entre los hijos de Dios y las mujeres de la tierra? ¿Fue un acto simple de deseo? ¿O fue una alianza más profunda y comprometida entre dos mundos totalmente separados hasta ese momento? Porque no hablamos solamente de un encuentro esporádico, sino de algo que la Biblia menciona explícitamente como la elección consciente de esposas humanas. Eligieron unirse a ellas, vivir entre ellas, compartir con ellas. ¿Puedes imaginar cómo debieron reaccionar los Elohim, aquellos seres creadores originales, al ver a sus descendientes más directos mezclándose tan profundamente con la humanidad que habían creado? ¿Fue quizás este pacto prohibido el motivo verdadero de enfado, de juicio, de la gran catástrofe que se avecinaría poco después? Porque no es sólo el hecho físico lo que parece haber perturbado el equilibrio cósmico, sino la consecuencia espiritual que de ello se derivó. Pensemos que ese pacto no sólo produjo hijos gigantes, los Nefilim, con todo lo que ya sabemos sobre ellos, también produjo algo aún más transformador, una mezcla profunda, irrevocable, entre lo celestial y lo humano. Esta fusión no era simplemente física o genética, era espiritual. Era la transmisión consciente de saberes que los humanos quizás no estaban preparados para sostener todavía. Y ahí está precisamente el núcleo del conflicto. ¿Quién decidió que la humanidad no estaba lista para recibir tales secretos? ¿Quién puso esos límites, esas leyes, esa separación entre el cielo y la tierra? ¿Fueron realmente los Elohim los que determinaron estos límites? ¿O fue más bien la interpretación posterior la que etiquetó ese pacto como prohibido? Las preguntas que esto abre son inmensas, porque en el fondo apuntan a nuestra propia historia como humanidad. ¿Qué hubiese ocurrido si estos vigilantes jamás hubiesen bajado? ¿Dónde estaría hoy la humanidad
sin esos conocimientos acelerados, sin esa mezcla extraña y poderosa entre la materia y el espíritu? Este pacto prohibido fue, sin duda, una transgresión en su tiempo, pero quizá también fue un regalo camuflado. Un regalo peligroso, sí, pero al fin y al cabo, un regalo que abrió para la humanidad una puerta que ya nunca podría volver a cerrarse del todo. Y ahora, con esta puerta abierta, se hace necesario avanzar al siguiente capítulo: los saberes ocultos transmitidos por estos seres, los vigilantes. Porque es ahí donde comprenderemos de verdad el alcance de lo que sucedió en aquellos tiempos remotos, cuando dos mundos chocaron, se mezclaron y cambiaron para siempre el destino de nuestra especie. Después del pacto prohibido, vino la consecuencia más inesperada y tal vez la más trascendental, porque aquellos hijos de Dios, los vigilantes, no solo tomaron esposas humanas, trajeron consigo un conocimiento antiguo, profundo, un saber celeste que hasta entonces la humanidad no había recibido. Y no fue un gesto accidental, fue deliberado, como si en su descenso hubiesen querido compensar, compartir o tal vez redimirse, dando al ser humano una chispa de lo que solo estaba reservado a los cielos. El libro de Enoc lo deja claro. Estos vigilantes enseñaron a los hombres el uso de los metales, la fabricación de armas, los secretos de la alquimia, de la escritura de signos, de la astrología, de los movimientos del cielo, del arte de embellecerse, de las raíces curativas y de los venenos, de los conjuros y los ciclos de los astros. Enseñaron lo oculto, lo que estaba sellado, lo que no había sido revelado a la humanidad, porque aún no era el tiempo. Imagina ese momento. Imagina un ser humano primitivo, apenas iniciado en los ritmos de la tierra, recibiendo de pronto el conocimiento de cómo trabajar el hierro, cómo leer el cielo, cómo sanar o matar con una mezcla de hierbas. Imagina el vértigo de esa revelación, la sensación de poder, el deslumbramiento. Porque claro, lo que ofrecieron no era solo técnica, era poder. Poder para cambiar el mundo, para defenderse, para dominar, para seducir, para avanzar miles de años en apenas unas generaciones. Y ahí está el dilema, porque ese conocimiento no venía con instrucciones, no venía con conciencia, venía desnudo, y en manos de una humanidad aún joven, ese saber no tardó en volverse arma, idolatría, corrupción. Lo que quizás fue dado como un regalo, se convirtió en maldición. El mundo se aceleró, el equilibrio natural se rompió. Los hombres empezaron a vivir como dioses sin haber nacido para ello. Y todo se torció, todo se oscureció. Y los Elohim desde lo alto lo vieron, lo sintieron, lo juzgaron. Y entonces vino la caída definitiva, el juicio, el castigo, el encierro de los vigilantes en prisiones subterráneas, el exterminio de sus hijos, los Nefilim, el gran diluvio. Pero no todo se borró.
porque ese conocimiento ya había sido sembrado, ya había prendido como chispa en la mente y el alma humana. Y aunque los dioses quisieran silenciarlo, el eco del saber prohibido siguió resonando a lo largo de los siglos, escondido en mitos, en escuelas secretas, en símbolos que aún hoy no hemos terminado de descifrar del todo. Y ahora nos queda una pregunta que arde como una brasa. ¿Fue un acto de amor o de soberbia? ¿Nos dieron los vigilantes las llaves del cielo o abrieron una puerta al abismo? Sea como sea, lo que es indiscutible es que ya no hubo marcha atrás. La humanidad desde ese momento no volvió a ser la misma. Y en el próximo punto nos vamos a asomar precisamente al corazón de esa ruptura. La rebelión de los gigantes, la grieta cósmica que recuerda, por su estructura y consecuencias, a la caída misma de Lucifer. ¿Serán acaso la misma historia contada con distintos nombres? Se dice que la historia la escriben los vencedores, pero a veces, solo a veces, también la escriben los que caen. La historia de los vigilantes no es solo la de un grupo de seres celestiales que desobedecen una orden superior. Es la historia de una fractura, de un gesto que aún hoy divide opiniones, sacude conciencias y nos obliga a mirar al cielo y preguntarnos: ¿quién tiene realmente la autoridad sobre lo que está bien y lo que está mal? Según el libro de Enoc, fueron 200 los vigilantes que descendieron, 200 de entidades de luz, de sabiduría, de poder, que decidieron tomar la forma del hombre y habitar entre nosotros. Y lo hicieron sabiendo que estaban traspasando un límite. Lo sabían. Por eso, antes de bajar, sellaron entre ellos un pacto, no uno simbólico, sino un juramento solemne pronunciado sobre el monte Hermón, donde se conjuraron a no volver atrás, a asumir juntos las consecuencias. Y aquí no estamos hablando de una travesura angélica, estamos hablando de una rebelión consciente, orquestada, sellada por voluntad propia. No hubo engaño, no hubo error, hubo decisión. Y esa decisión fue descender, fundirse con la humanidad, compartir su sangre y su destino. Lo que se desató después, ya lo sabemos, los Nefilim, el conocimiento prohibido, el caos, el desequilibrio. Pero lo que muchas veces no se dice es que esta historia, la de los vigilantes, resuena con una fuerza estremecedora con otro relato, el de la rebelión de Lucifer. Ambos descienden, ambos desobedecen, ambos son castigados, ambos traen consigo una chispa de conocimiento que puede iluminar o consumir. ¿Y si en realidad estuviéramos hablando de la misma caída vista desde dos ángulos distintos? ¿Y si los vigilantes fueran parte del mismo gesto de insurrección que encabezó Lucifer? No como el mal encarnado, sino como el portador de una libertad radical, peligrosa y hermosa a la vez. El libro de Urantia
describe a Lucifer no como un demonio con cuernos, sino como un hijo de Lanonandeg, de gran luz, amado por muchos, que se atrevió a cuestionar la jerarquía del universo, a proponer otro orden, otra forma de entender la libertad y el destino. ¿Acaso no hicieron lo mismo los vigilantes? Y si eso es así, si todo esto forma parte de una misma historia mayor, entonces la rebelión de los vigilantes no es solo un episodio aislado en un libro apócrifo, sino una pieza central de un conflicto cósmico que aún nos atraviesa. Porque al final, la pregunta no es solo quién desobedeció, sino por qué. ¿Fue soberbia? ¿Fue compasión? ¿Fue amor? ¿O fue simplemente el precio que se paga por intentar traer luz a un mundo que aún no está preparado para verla? El castigo fue implacable: encierro en prisiones subterráneas, silencio eterno, olvido forzado. Pero lo que enseñaron, lo que vivieron, lo que dejaron sembrado, eso nadie lo ha podido borrar. Y en la próxima y última parte de este viaje vamos a detenernos en la gran pregunta que aún nos quema por dentro. ¿Y si todo esto no hubiera sido un castigo, sino una forma de protegernos de una verdad demasiado grande? Aunque hasta ahora hemos caminado al lado de los Elohim, tal como aparecen en las antiguas escrituras hebreas, sería ingenuo pensar que su huella termina ahí. Porque cuando uno afina el oído y abre los ojos del alma, se da cuenta de que esa memoria de seres venidos del cielo, creadores, guías, maestros, no es propiedad de una cultura ni de un pueblo. No, esa memoria es universal. Es un eco profundo que atraviesa océanos, que sobrevive a imperios, que se filtra entre mitologías distintas como un rumor sagrado, como un susurro que no ha podido ser silenciado del todo. Viajemos por un momento a la antigua Sumeria, la cuna misma de la civilización escrita. Allí encontramos a los Anunnaki, cuyo nombre significa literalmente los que descendieron del cielo a la tierra. Estos seres, descritos como poderosos sabios, eternos, fueron los que moldearon a los hombres, les dieron normas, les enseñaron oficios y saberes. No eran uno ni dos, eran muchos. Eran una asamblea, una estirpe de entidades que, como los Elohim, no actuaban en soledad, sino en consejo, en pluralidad. Sigamos hacia Egipto, donde los Neteru, los dioses primigenios, cumplen un papel casi idéntico. Son los arquitectos del cosmos, los portadores de la sabiduría y el orden, los que descienden en un tiempo remoto para dar forma al mundo conocido. No eran simples dioses mitológicos, no eran invenciones para explicar la naturaleza, eran recordados como seres reales, presencias activas que caminaron entre los hombres y dejaron marcas indelebles en la piedra, en la palabra, en el espíritu. Y si miramos hacia la India ancestral, encontramos a los Devas, seres de luz de orden cósmico,
enfrentados en guerras titánicas contra los asuras, los señores del caos, y de nuevo la misma estructura: seres celestiales, conflictos cósmicos, conocimiento entregado, destinos humanos entrelazados con luchas que trascendían su comprensión inmediata. Incluso en la Grecia mítica los ecos son claros. Los titanes, gigantes primordiales, desafiaron a los nuevos dioses olímpicos en una guerra que marcó el destino de la tierra y del cielo. Rebeliones entre seres divinos, caídas, pactos rotos. ¿No es acaso la misma melodía, pero cantada con distintas palabras? Y cruzando el Atlántico, entre los pueblos nativos de América, encontramos de nuevo las huellas. Los Hopi hablan de los Kachinas, mensajeros celestes que descendieron a enseñar al hombre a vivir en equilibrio. En los Andes, los Viracocha, los grandes sabios de barbas blancas, vinieron del océano a civilizar y luego desaparecieron, prometiendo regresar algún día. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué culturas separadas por océanos, por milenios de distancia, por idiomas que jamás se cruzaron, insisten en recordar un tiempo en que seres del cielo caminaron entre nosotros? Tal vez porque detrás de todos estos nombres distintos, de todos estos relatos velados por la poesía y el mito, late una única verdad: algo descendió, algo alteró el curso de la humanidad para siempre, algo que no era completamente humano, pero que dejó su marca en nuestra carne, en nuestra memoria, en nuestras almas. Y no solo dejaron leyendas, no solo dejaron palabras, también dejaron señales físicas, huellas imposibles de ignorar. Megalitos que desafían las leyes de la ingeniería moderna, alineaciones astronómicas perfectas trazadas en piedra, monumentos que parecen gritar en su lenguaje de silencio y eternidad que un conocimiento superior estuvo aquí, que una mano ajena a la simple evolución humana modeló parte de nuestro mundo. ¿Cómo explicar de otro modo la precisión de las pirámides egipcias, la majestuosidad de Saskatchewan en Perú, las ruinas ciclópeas de Baalbek en el Líbano, o los mapas antiguos que mostraban tierras aún cubiertas de hielo antes de que fueran descubiertas? Todo parece susurrar que una inteligencia mayor caminó alguna vez entre nosotros, enseñó, construyó y luego se retiró, dejándonos fragmentos para reconstruir el puzzle cuando estuviéramos preparados. Y aún así, todas estas culturas, en todos los rincones del planeta, coinciden en otro detalle más inquietante todavía: la promesa de su regreso. Los Anunnaki prometieron volver, los Kachinas aseguraron que vendrían de nuevo a guiar a los suyos. Los dioses blancos de América anunciaron su retorno glorioso tras un largo tiempo de oscuridad. ¿Por qué tantas culturas diferentes mantienen viva la esperanza o el temor de un regreso? ¿Qué pendiente quedó entre nosotros y aquellos que descendieron? ¿Qué ciclo aún no ha cerrado? Quizá, en el fondo, nunca olvidamos del todo que somos un linaje mezclado, un cruce entre el barro de la tierra y la luz de las estrellas. Y quizás, en nuestros sueños más antiguos, en nuestras leyendas más persistentes,
Seguimos esperando, seguimos anhelando que un día, cuando estemos listos, cuando hayamos aprendido a no destruirnos, a no corromper el saber, volvamos a encontrarnos cara a cara con nuestros viejos maestros, con nuestros padres y abuelos celestiales. Llegados hasta aquí, después de haber viajado juntos a través de historias olvidadas, de fracturas cósmicas, de rebeliones que todavía resuenan en algún rincón remoto del alma, quizá estemos preparados para preguntarnos algo esencial, algo que llevamos toda la vida intuyendo, pero que raras veces nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Y si no fue simplemente un acto de rebeldía? ¿Y si los vigilantes, esos hijos de Dios, esos descendientes directos de los Elohim, al bajar a la tierra y compartir con la humanidad conocimientos prohibidos, lo hicieron no por orgullo o por soberbia, sino porque vieron algo en nosotros que merecía ese riesgo? ¿Y si Lucifer, en su propia rebelión, no fuera simplemente un demonio que desafía a Dios, sino un ser de luz tan brillante que prefirió caer antes que mantenerse indiferente ante el destino de los hombres? Quizá, solo quizá, toda esta historia no sea simplemente la historia de ángeles caídos o dioses rebeldes. Quizás sea, en el fondo, la historia de cómo la humanidad se convirtió en heredera involuntaria de una batalla celestial. Una batalla que no comenzó aquí, en nuestro pequeño planeta, sino en algún lugar muy lejano, en alguna dimensión que aún hoy no alcanzamos plenamente a comprender. Si eso es así, entonces nuestra búsqueda apenas está comenzando, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora no sería más que una puerta entreabierta, una invitación a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir recordando. Porque detrás de los Elohim, detrás de los vigilantes, detrás de los Nefilim, y detrás de cada mito, de cada leyenda y de cada texto antiguo, lo que realmente está en juego es nuestra memoria. La memoria de quiénes somos, la memoria de qué es lo que realmente somos capaces de ser cuando recordamos de dónde venimos y hacia dónde podríamos ir. Por eso, en la próxima entrega, iremos todavía más profundo, porque aún no hemos tocado el núcleo verdadero de esta saga, aún no hemos llegado al corazón mismo del misterio. ¿Por qué todo esto fue silenciado, censurado, camuflado? ¿De qué tenían miedo aquellos que decidieron borrar a los vigilantes? Demonizar a Lucifer, ocultar a los Elohim y reducir a los Nefilim a un simple mito? ¿Tenían miedo de ellos? ¿O tenían miedo de nosotros? Aunque antes de llegar a la respuesta a todas estas preguntas, hablaremos de la rebelión de Lucifer,
Quédate conmigo porque esto, querido oyente, todavía no ha terminado. Al contrario, acaba de empezar. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos.